absolutamente equipado con todos los más modernos elementos radiológicos, quirúrgicos, odontológicos, ¿m? Y se atendieron miles y miles de personas en Santiago del Estero, en Jujuy, en el Chaco, en Corrientes, en todos lados, ¿no? Recordemos que teníamos una red ferroviaria modelo hasta la década del 90 en Argentina, 30.000 kilómetros de vías. Así que el tren recorría todo el país buscando estos pacientes a los que no se podía acceder. Otra genialidad de Carrillo y Evita, los torneos infantiles, Eva Perón, muy criticados por la oposición. Tenían un fin absolutamente médico asistencial. Lo primero que se hacía con los chicos, que fueron 300.000 del torneo Evita, los chicos jugaban al fútbol, las chicas al vóley y otros deportes, era la ficha médica. La ficha médica, el calendario de vacunación, es decir, que esto llevaba a que los chicos fueran asistidos, fueran estudiados, fueran atendidos médicamente, es decir, era una forma de llegar con la salud a la población. La otra cosa genial de Carrillo es este concepto de la prevención, la medicina preventiva, cosa que justamente entendiendo que esto tiene que ver con un modelo productivo, hablaba del ahorro que le significa al Estado la prevención. Sabemos todos, ustedes más que yo seguramente, que lo que tiene que ver con la hotelería hospitalaria es carísimo. Por lo tanto, si prevenimos, nos vamos a ahorrar mucho dinero y le vamos a salvar la vida a mucha gente, decía Carrillo. Por lo tanto, era un tipo muy práctico a la hora de hablar y de decir. Por lo tanto, los hospitales se empezaron a llenar de consultorios externos para atender a la gente, ¿no? Para prevenir la internación. Después hubo campañas muy importantes de profilaxis, se bajó muchísimo el tema de las venerias, se erradicó el paludismo, campañas intensivas de vacunación, campañas de concientización. Yo creo que ahí van juntos la fundación y la política sanitaria de Carrillo, que actuaban conjuntamente. La diferencia era conceptual de alguna manera entre Carrillo y Evita, y esto lo dice Carrillo con mucho cariño. Él dice, la diferencia que teníamos con Evita, que para mí los hospitales eran del Estado y para Evita eran del pueblo, ¿no? Esta idea conceptual que lo dice con todo el cariño que le profesaba a Evita en este sentido. El nivel sanitario de la Argentina estaba entre los más altos del mundo en esa época, ¿no? Se llegó a tener un nivel sanitario impresionante, nuestros hospitales eran de lujo. Y la palabra lujo no es mía, la dice Evita, cuando critican, la oposición critica que haya mármol, que haya lujo en los hospitales, a veces sí que tiene que haber lujo, absolutamente, porque la gente se lo merece y además lo paga la gente, ¿no? Eh, la mayor confirmación de la calidad hospitalaria tiene que ver con un hecho desgraciado, que es la enfermedad de Evita. Entonces, cuando viene el profesor Pack a operar a Evita, le pregunta si la quiere operar acá o en los Estados Unidos, y Pack dice que acá tienen la misma o mejor tecnología que en los Estados Unidos en los hospitales públicos, por eso a Evita la operan en el hospital público. Así que estamos hablando de una calidad de servicio y un nivel de eficiencia extraordinario con médicos como Finoquieto, por ejemplo, que fue un médico muy importante en aquel esquema sanitario del que estamos hablando, ¿no? La idea del cuidado de la salud materno-infantil, la provisión de alimentos en los comedores escolares, que es toda una novedad. Pensemos que se multiplicaron por miles las escuelas en el país y cada escuela con su comedor, atendiendo a un problema fundamental que es la mortalidad infantil, que se redujo exactamente a la mitad en ese periodo, ¿no? Todo esto, evidentemente, molestaba a mucha gente, ¿no? Piensen ustedes las clínicas privadas, ¿m? No tenían mucho para hacer, salvo, y esto lo cuenta una de las anchorenas, cuando se le pregunta por aquel momento, dice que los hospitales eran muy buenos, inclusive que ellos iban a los hospitales a los consultorios externos, pero que guardaban la clínica para no tener que compartir cama con la negrada. Ese era el tema. ¿De qué vivían las clínicas privadas? Bueno, básicamente de esto, ¿no? De que la gente que no quería ir al hospital público, pues por ahí tocaba una cama al lado de un cabecita negra, esto era. Pero si no, la calidad era mejor, incluso en el hospital público, que en la clínica privada, en ese momento. El doctor Carrillo va a desarrollar toda esta política impresionante, multiplicando las camas aproximadamente a un 60% de como las encontró, bajando los niveles de las endemias sin pandemias, solucionando los problemas de mortalidad infantil, como dijimos.
Y se va a retirar del gobierno en 1954 por diferencias con un personaje nefasto, que es el almirante el Tesey, el que va a ser electo vicepresidente de Perón, una persona chupamedia, traidora, absolutamente, que el 17 de septiembre del 55 va a pedir una audiencia con Lonardi para denunciar a Perón, e incluso se lo filma en un documental, ¿no? Carrillo no soporta a este personaje y algunas cuestiones que otros amigos del peronismo ya denunciaban de cierta decadencia para el 54-55, mucha obsecuencia en torno a Perón, ya no estaba Evita, y se va silbando bajito Carrillo como se baja Ureche de la presidencia del Banco de la Provincia con sus críticas para no darle de comer a la oposición. Se va primero a los Estados Unidos y estando en Estados Unidos dando conferencias en Harvard, una persona reconocida a nivel mundial, se produce la llamada Revolución Libertadora. Él le manda una carta a Lonardi diciendo que está a disposición para que si quieren investigarlo, lo que sea. Y ahí vienen entonces las comisiones investigadoras donde lo acusan de robo de combustible a Carrillo. Entonces, alarmada y sorprendida, la hermana se presenta y terminan declarándolo absolutamente inocente, pero a todo esto le habían incautado todos sus bienes y le habían expropiado sus 2 casas a Carrillo. Es muy interesante ver cómo se produce la revancha de la Libertadora, en qué toman revancha la Libertadora. En esto de no hay ni vencedores ni vencidos, que dijo infelizmente Lonardi, porque recordemos que la frase no hay ni vencedores ni vencidos de Urquiza, después de Caseros, donde se producen inmediatamente, de pronunciar esta frase, 400 fusilados. Algo parecido, bastante menos gente, pero algo parecido va a ser Lonardi y Aramburu. La primera víctima del golpe del 55 es la Fundación Eva Perón. Se forma una comisión investigadora que afortunadamente tenemos todos los informes que son extraordinarios, porque primero no encuentran ninguna irregularidad y sí hacen observaciones que son fantásticas. La primera observación que hace este grupo de damas católicas y otras señoras y señores es que era excesivo el lujo de las instituciones y era excesivo el menú que se les servía a los chicos de la fundación porque se les daba carne 4 veces por semana. Y que eso no era principios republicanos, decían. Las señoras que comían carne 6 veces por semana, seguramente 7, ¿no? Que había un exceso de elementos deportivos, criticaban que había muchas pelotas, que había muchas raquetas, como ven, temas fundamentales, ¿no? Y decidían entonces que eso pasara al ámbito del Ministerio de Salud, todos esos institutos, y decían también suspender algunas obras que llamaban faraónicas, como por ejemplo la construcción del Hospital de Niños María Eva Duarte Perón, que era el hospital de niños más grande de América y el segundo más grande del mundo. 3 cuerpos, tenía el material quirúrgico, la frazada, las sábanas compradas, por decisión del almirante Rojas y de Aramburu se suspende la obra, se paraliza, las frazadas son quemadas, elementos quirúrgicos fundidos, porque tenían el símbolo de la fundación, ¿eh? Se queman miles de juguetes también, todo lo que tenía que ver con la fundación. La ciudad infantil, que era una réplica de la Plata, en Buenos Aires, quedaba en el barrio de Núñez, es arrasada por los tanques, las piletas son cegadas con cemento para que no se puedan usar. Todo esto con el odio, ¿no? El verdadero resentimiento social que se tenía, paralizando este hospital, bajando los presupuestos sanitarios a la mitad, verdaderamente convirtiendo en un desastre la salud pública. Quiero decir con esto que evidentemente el modelo implantado en el 55, aquel modelo que lo primero que hace en febrero del 56 es incorporar a la Argentina al Fondo Monetario Internacional, ya no necesitaba de la población sana, ya estaba planteando volver al pasado. Lo dice muy claramente el contraalmirante Rial, cuando llega al despacho de Lonardi y se da cuenta que hay unos obreros del sindicato de barrenderos esperando para entrar, y le dice en tono de advertencia que quede claro que la Revolución Libertadora se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero. Y creo que es una síntesis muy interesante, donde por supuesto la salud pública va a carecer absolutamente de importancia. Un detalle
que hace la diferencia inmediatamente, sí, estamos hablando de meses, meses, es la epidemia de polio, para la cual el gobierno de la Libertadora no tiene respuesta, y acababa de destruir 11 pulmotores de la fundación porque tenían el logo de la fundación, ¿no? Es una diferencia brutal, de meses nada más, entre un modelo y otro modelo. Creo que el doctor Carrillo es una persona que debe ser homenajeada, y más que nada, más que homenajeada, deben tomarse sus principios, ¿no? Deben retomarse sus principios en cuanto a entender para qué, para quiénes debe ser la salud y en qué sentido está aplicada la salud. Él hablaba, creo, para terminar con una frase de él que me encanta. Era una persona que creía en la utopía, ¿no? Absolutamente, una persona con mucha idea de lo que tenía que ser un país. Y él decía, la utopía es pensar y anhelar algo que parece imposible, algo digno de la condición de los hombres, ponerse a trabajar marginalmente en la utopía, pero tomando las precauciones para que nunca se cumplan del todo. Esto sería una fuente de estímulos mentales. Toda utopía, si se realiza íntegramente, nos haría unos pobres desgraciados. Ser utopistas, pero sin la convicción de que todo se puede conseguir. Muchas gracias. Bueno, chicos, como ven, este documental nos da bastante historia y un poco para cerrar todo esto que hemos venido viendo sobre la atención primaria, la salud pública. Creo que les va a ayudar como para hacer un cierre a lo que es. La próxima clase, por favor, traigan leída la unidad 5, ¿bien? Que es sistemas de salud, y así ya lo vamos desarrollando. Quiero preguntas, ¿no? No quiero que la veamos acá, sino que vayan preguntando lo que hayan leído. Bien, los dejo. Buen fin de semana. Buenísimo, profe, ¿no toma asistencia? Y yo tomé asistencia con estos que tengo acá. Buenísimo. Así que el que no pone su nombre, no sé. Profe, ¿me escucha ahora? Sí, te escucho y te veía. Por fin. Arregló mi micrófono entonces. Bueno, al final de la clase, bueno. Estaba asustada, profe, porque es la única compu que tengo para comunicarme, para trabajar con todas las cosas que tengo. Sí, a lo mejor como entraste fue el problema. A lo mejor entraste como si tuviera audífono y por eso no funcionaba. Claro, puede ser eso. Bueno, Gracias, profe. bueno, nos Profe, vemos, chicos. Sí, le hago una consulta. ¿Cuándo se va a poder ver las correcciones del parcial? ¿todavía no la pueden ver? No. Ah, ok, voy a avisar en secretaría. No. La revisión Y otra sería. cosa, Sí, tengo un ausente en la primer clase. ¿una qué? Un ausente en la primer clase y yo estuve. No entendí qué me quisiste decir. Que en la plataforma me figura que tengo un ausente y Ah, no he una faltado a ausente. ninguna clase. Ah, bueno, perdón, pero no había entendido. Bueno, chicos, ahora miro. Bueno, buen fin de semana. Chao. Buen fin, profe, gracias. Gracias, chao, chao. Buen fin, chicos. Chao.